El aire en mi despacho siempre olía a éxito, o al menos a lo que yo creía que era su aroma, una mezcla sutil de cuero italiano, papel de alta calidad y el ozono casi imperceptible que emanaba del servidor central. Era un olor controlado, aséptico, el perfume de un mundo construido con precisión milimétrica. Hoy, sin embargo, el único olor que percibía era el de la derrota, un hedor agrio y metálico que parecía subir desde mi propio estómago. La luz de la tarde de Madrid se filtraba a través de los enormes ventanales, dibujando rectángulos dorados sobre la moqueta gris marengo, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire como diminutos fantasmas de mis ambiciones. Sobre la mesa de caoba pulida, el informe de la junta directiva parecía un epitafio. Las palabras de Javier, el CEO, resonaban en el silencio como martillazos. Tu visión es impecable, Elena, pero le falta alma. Es una máquina perfecta, pero fría. El mercado quiere historias, no solo eficiencia. Y con esa frase, 20 años de mi vida, de mi meticulosa construcción de una identidad intachable, se habían desmoronado. El proyecto de mi vida, el motor V12 híbrido que iba a revolucionar la industria, había sido rechazado. No por un fallo técnico, por falta de alma. Un frío que no tenía nada que ver con los 22 grados centígrados del climatizador se me installó en la médula espinal. Me quedé inmóvil en mi silla, la IMSS Aluminium, que había costado más que el primer coche de mi padre, sintiendo el peso de cada mirada de la sala de juntas sobre mí. Eran miradas de compasión, el peor de los insultos. Vi cómo recogían sus carpetas, cómo evitaban mis ojos, cómo salían de la sala dejándome sola con el eco de su veredicto. Me sentía desnuda, expuesta, como si hubieran arrancado la carrocería de diseño que con tanto esmero había fabricado para mí misma y hubieran dejado al descubierto el chasis oxidado que siempre había intentado ocultar. La soledad en esa sala de reuniones panorámica, con vistas a todo el paseo de la Castellana, era más vasta y aterradora que cualquier descampado de mi infancia. Era un vacío absoluto, una presión negativa que amenazaba con implosionarme. Quizás hayas vivido algo parecido. Si es así, escríbelo en los comentarios y dime desde dónde estás viendo esta historia. Sentir que, a pesar de estar en la cima, nunca has estado más cerca del abismo. Mi primer instinto fue el de siempre, ordenar. Me levanté y con un movimiento mecánico, casi robótico, ajusté la posición de mi pluma Montblanc sobre el bloc de notas, alineándola perfectamente con el borde. Luego, con la yema del dedo, limpié una huella dactilar invisible del cristal de la mesa. Era mi ritual, mi mecanismo de defensa contra el caos. Si el exterior estaba en perfecto orden, si cada objeto ocupaba su lugar predestinado, entonces el desorden interior no podía encontrar una grieta por la que filtrarse. Era una superstición que había cultivado décadas, una coraza de pulcritud y control. Mis manos, de uñas cuidadas y piel suave gracias a cremas carísimas, se movían con una eficiencia aprendida, pero hoy temblaban ligeramente. El control se me escapaba, como arena entre los dedos. Podía alinear todos los objetos del universo, pero no podía reajustar las palabras de Javier. No podía borrar la expresión de lástima en los rostros de mi equipo. El orden ya no era un refugio, se había convertido en las rejas de mi propia jaula dorada. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas que se reflejaban en los rascacielos vecinos. El espectáculo, que normalmente me llenaba de un orgullo silencioso, una confirmación de mi lugar en el mundo, hoy me resultaba obsceno. Parecía una burla, un telón de fondo demasiado hermoso para mi humillación. Cada ventana de los edificios de enfrente era un ojo que me observaba. El murmullo constante de la ciudad, el tráfico que fluía 60 pisos más abajo como un torrente sanguíneo metálico, se había transformado en un zumbido amenazante. Mi despacho, mi santuario de poder y concentración, se había encogido. Las paredes de cristal parecían acercarse para aplastarme. El silencio dentro de la oficina era denso, pesado, solo roto por el suave zumbido del sistema de ventilación. Era el sonido de la soledad artificial, un silencio que no traía paz, sino la evidencia de una ausencia total. Estaba completamente sola, suspendida sobre una ciudad que no me conocía y en una vida que de repente sentía que no me pertenecía. Caminé hacia el ventanal, sintiendo la suave resistencia de la moqueta bajo mis tacones de aguja. Apoyé la frente contra el cristal frío, un ancla en la tormenta que se desataba dentro de mí. Mi propio reflejo se superponía a la vista de la ciudad, una figura esbelta, vestida con un traje de chaqueta de corte impecable que costaba 2.000 euros, el pelo recogido en un moño perfecto, ni un solo mechón fuera de lugar.
la imagen de la mujer que había querido ser, la mujer que todos creían que era. Pero al mirar mis manos, apoyadas en el cristal, vi algo más. Estaban limpias, impolutas. Ni un rastro de suciedad bajo las uñas, ni una cicatriz, ni un callo. Eran las manos de una estratega, de una diseñadora, no las de una constructora. Y en ese instante, un recuerdo prohibido, enterrado bajo capas de terapia y autodisciplina, emergió con una fuerza brutal. El olor a aceite de Modford, la sensación áspera y satisfactoria de una llave inglesa en la palma de la mano, y el apodo que me taladró la infancia como un tornillo oxidado. Grasienta. El recuerdo me golpeó con la fuerza de un impacto físico. Pude sentir el escozor del disolvente en los pequeños cortes de mis nudillos, el peso de un mono de trabajo demasiado grande para mi cuerpo de 10 años, el sabor a metal en el aire del taller de mi padre. El mundo se desvaneció por un segundo, y ya no estaba en un rascacielos de Madrid en 2023, sino en un foso de reparación mugriento en un pueblo perdido de Extremadura en 1997. El contraste era tan violento que me provocó náuseas. Había pasado toda mi vida adulta huyendo de ese recuerdo, de esa niña. Había pulido cada aspecto de mi existencia para borrar cualquier vestigio de ella. Mi dicción perfecta, mi ropa cara, mi obsesión por la limpieza. Todo era un monumento a la negación de la grasienta. Y ahora, en el momento de mi mayor fracaso profesional, ella volvía, con sus manos sucias y su mirada desafiante, para recordarme que la había dejado atrás, pero que nunca me había abandonado del todo. Era la pieza que faltaba en mis motores perfectos, el alma. Mi mirada recorrió mi apartamento, visible desde una de las paredes de cristal del despacho, ya que vivía en el mismo edificio. Un loft de diseño minimalista, un espacio diáfano donde el blanco y el gris dominaban la paleta. Cada mueble era una pieza de autor, desde el sofá de Le Corbusier hasta la lámpara arco de Castiglioni. No había nada superfluo, nada personal, nada que delatara un ápice de desorden emocional. Era más un showroom que un hogar. Había invertido una fortuna, cerca de 1,2 millones de euros en 2019, en crear ese espacio como una extensión de mi identidad corporativa. Un lugar que gritaba control, buen gusto y éxito. Pero en este preciso momento, mientras el vacío me devoraba por dentro, me di cuenta de que no había ni un solo objeto en toda la casa que me ofreciera consuelo. Eran cosas, preciosas y frías, testigos mudos de mi soledad. La ironía era aplastante. Había diseñado una vida entera con la misma precisión con la que diseñaba mis motores, y el resultado era idéntico, impecable, eficiente y completamente desprovisto de calor humano. Las palabras de Javier volvían a mi mente, no como una crítica profesional, sino como una sentencia personal. Le falta alma. ¿Cómo podía ponerle alma a un motor si había bajado la mitad de mi vida intentando extirpar la mía? Había confundido el alma con el desorden, con la suciedad, con la vulnerabilidad de aquella niña a la que llamaban chatarra. En mi afán por ser perfecta, por ser aceptada en un mundo que despreciaba mis orígenes, me había convertido en una máquina. Una máquina de alto rendimiento, sí, pero una máquina al fin y al cabo. Y ahora, el mundo que tanto me había esforzado en conquistar me lo echaba en cara. No querían mi perfección, querían mi verdad. Querían la historia detrás del diseño. Y yo no tenía ninguna historia que contarles, o al menos ninguna que estuviera dispuesta a compartir. La única historia que tenía era la de una niña con las manos manchadas de grasa, y esa historia la había encerrado bajo 7 llaves en el sótano de mi memoria. El miedo que sentí no era a la pérdida del trabajo o del estatus, era un terror mucho más profundo y primario, el miedo a ser descubierta, el pánico a que si rascaban un poco la superficie de la brillante Elena Rivas, directora de I+D, encontrarían debajo a la grasienta del pueblo, a la hija del mecánico endeudado. Toda mi carrera se había basado en una impostura, en la creación de un personaje tan alejado de mi esencia que ya ni yo misma sabía dónde terminaba la máscara y empezaba el rostro. La presión social que sentí de niña en el patio del colegio no era nada comparada con esta. Aquellas eran burlas de niños,
Esto era el juicio de un mundo adulto que yo misma había elegido. Pensé en las cenas de empresa, en las conferencias internacionales, en las entrevistas para revistas de negocios. En todas ellas había vendido una versión de mí misma pulcra y predestinada al éxito, omitiendo cuidadosamente el barro, el óxido y el olor a gasolina de mis verdaderos cimientos. Fui al baño privado de mi despacho, un cubículo de mármol y acero inoxidable. Abrí el grifo de diseño y el agua fluyó con un siseo silencioso y perfecto. Me lavé las manos, un acto compulsivo. Usé el jabón líquido con aroma a verbena, frotando con fuerza, como si pudiera arrancar de mi piel el recuerdo del tacto del metal y la grasa. Me miré en el espejo. El rostro que me devolvió la mirada era de una extraña, pálida, con los ojos demasiado abiertos, enmarcados por un maquillaje impecable que de repente parecía una máscara mortuoria. ¿Quién era esa mujer? ¿Dónde estaban los restos de la niña que una vez supo escuchar el lenguaje secreto de los motores? Los había borrado, los había lijado, pulido y barnizado hasta hacerlos desaparecer. Mis manos, ahora secas y perfumadas, parecían débiles, inútiles. Eran manos que sabían manejar una pantalla táctil y firmar contratos, pero que habían olvidado cómo sentir el corazón de una máquina, cómo encontrar vida en un amasijo de hierros. La energía que había invertido durante 20 años en mantener esa fachada se agotó de golpe. Sentí un cansancio abrumador, un peso en los hombros tan inmenso que me costaba mantenerme erguida. Era el peso de la negación, de la constante vigilancia para no cometer un desliz, para no usar una palabra demasiado vulgar, para no revelar un conocimiento demasiado práctico que delatara mi origen humilde. Cada éxito, cada ascenso, cada bonus millonario no había servido para aliviar esa carga, sino para aumentarla. Cuanto más alto subía, más miedo tenía a la caída. Y la caída había llegado, no de forma estrepitosa, sino con el susurro cruel de unas pocas palabras. Le falta alma. Me di cuenta de que no solo había construido una carrera sobre una mentira, sino toda una vida, y esa vida, tan perfecta y ordenada desde fuera, era por dentro un desierto. No había nada, solo el eco de mi propia ambición y el miedo a que todo se viniera abajo. Volví al ventanal. La noche había caído por completo. Madrid era ahora una galaxia de luces a mis pies, un océano de vidas y de historias de las que yo no formaba parte. Estaba por encima de todo, y a la vez no estaba en ninguna parte. La altura ya no me daba una sensación de poder, sino de vértigo. Era una distancia insalvable entre mi yo actual y el resto de la humanidad. Me sentí como una astronauta perdida en el espacio, viendo el mundo girar desde la ventanilla de una nave vacía. La soledad era tan densa, tan tangible, que podía saborearla. Era amarga, como el metal frío, y en ese silencio, en esa altura, en ese vacío absoluto, una idea terrible y seductora empezó a tomar forma en mi mente, una solución simple y definitiva para el motor averiado que era mi vida. Esa fue la primera vez que pensé en desaparecer. El respeto que me gané aquella noche de tormenta no era el que yo anhelaba. Se convirtió en una jaula diferente, pero una jaula al fin y al cabo. Los niños del pueblo ya no me insultaban, ahora me observaban con una mezcla de miedo y fascinación, como si yo fuera un animal exótico o la bruja del cuento. Susurraban a mi paso, no con malicia, sino con un asombro que me aislaba todavía más. Dejé de ser la grasienta para convertirme en la del monstruo, la niña que hablaba con los motores. Mi hazaña, en lugar de integrarme, me había puesto en un pedestal solitario. Quería ser como los demás, hablar de cromos y de series de televisión, pero mis manos, aunque ahora admiradas, seguían siendo un recordatorio de que yo pertenecía a otro mundo, el del aceite y las bujías. Esa leyenda local fue la primera piedra del muro que empecé a construir a mi alrededor, un muro para protegerme no ya de las burlas, sino de las expectativas y de esa extraña veneración que me resultaba tan incómoda como el desprecio. Mi madre se recuperó por completo, pero algo en su mirada cambió para siempre. Me miraba con un orgullo que a veces se teñía de tristeza. Creo que ella fue la primera en darse cuenta de que el motor que había arrancado aquella noche no era el del todoterreno, sino el de mi propia huida. Veía en mis ojos una determinación febril, una necesidad de escapar que iba más allá de la pobreza o del estigma social. Sabía que el pueblo, con su leyenda y sus recuerdos, se me había quedado pequeño.
Hablábamos poco de ello, pero el tema flotaba en el aire denso de nuestra pequeña casa. Cada vez que limpiaba con esmero la grasa de mis manos al final del día, ella suspiraba, como si supiera que no solo estaba limpiando la suciedad, sino borrando una parte de mí misma, una parte de mi padre, una parte de ella. El taller, que antes era nuestro refugio, se convirtió para mí en un recordatorio constante de lo que quería dejar atrás, no el conocimiento, sino la identidad que venía con él. La decisión de marcharme la tomé a los 16 años, con una beca del Estado bajo el brazo para estudiar ingeniería industrial en Madrid. Fue mi billete de salida, la herramienta perfecta para desmontar mi pasado y construir un futuro a medida. El día que me fui, mi madre me acompañó a la estación de autobuses. No lloró, pero sus ojos contenían toda la lluvia de la noche del monstruo. Me dio un sobre con 200 euros, casi todos sus ahorros, y una pequeña llave inglesa oxidada, la primera que mi padre me había regalado. «Para que no olvides cómo volver a casa», me dijo. Acepté el dinero, pero dejé la llave sobre el banco de la estación. Fue un acto cruel, un rechazo simbólico a todo lo que representaba. Mientras el autobús se alejaba, vi su figura hacerse cada vez más pequeña en el andén y sentí un dolor agudo, una mezcla de culpa y una euforia terrible por la libertad que se abría ante mí. En ese momento, le declaré la guerra a la grasienta. Juré que la mataría y la enterraría tan hondo que nadie, ni siquiera yo misma, podría encontrar jamás su tumba. Madrid fue un impacto brutal. El ruido, la velocidad, el anonimato, todo era exactamente lo que buscaba. Me instalé en una habitación alquilada en Vallecas, un barrio obrero que irónicamente me recordaba en algo al ambiente de mi pueblo, pero sin las miradas curiosas. En la Universidad Politécnica me sentía como una impostora. Mis compañeros eran hijos de médicos, abogados y empresarios. Hablaban de viajes, de marcas de ropa y de veranos en la costa, mientras que mi único tema de conversación posible era la diferencia entre un motor de 2 y 4 tiempos. Así que callé. Me convertí en una observadora silenciosa, estudiando no solo los libros de termodinámica y cálculo, sino también los gestos, el acento y la forma de vestir de la gente que me rodeaba. Me pulía a mí misma con la misma paciencia con la que mi padre rectificaba una culata. Eliminé mi acento extremeño, ahorré para comprarme ropa que no pareciera de mercadillo y aprendí a sonreír con una distancia educada. Fue un proceso de ingeniería social aplicado a mi propia persona. Mi talento con la mecánica, esa intuición que mi padre me había legado, era innegable. En las clases prácticas, mientras mis compañeros se peleaban con los manuales, yo veía las soluciones. Podía sentir el error en un diseño, escuchar la nota discordante en un sistema. Pero aprendí a presentar ese don de una forma aséptica, teórica. Lo traducía a ecuaciones, a gráficos de rendimiento, a un lenguaje corporativo que despojaba a mi conocimiento de su origen humilde y grasiento. Nunca decía «esto suena mal», sino «existe una disonancia en la frecuencia vibratoria del eje que sugiere una optimización del par de torsión». Me convertí en la mejor de mi promoción, no solo por mi capacidad, sino por mi habilidad para camuflar mi verdadera naturaleza bajo una capa de sofisticación académica. Era un camaleón perfecto, y nadie sospechaba que debajo de la brillante estudiante de ingeniería se escondía una chica que había aprendido a leer en manuales de taller manchados de aceite. Conseguí mi primer trabajo en una consultora de ingeniería antes incluso de terminar la carrera. Fue allí donde perfeccioné mi disfraz. Me convertí en Elena Rivas, una profesional impecable, eficiente y ambiciosa. Mi pasado se convirtió en una anécdota editada. Era la hija de un pequeño empresario del sector de la automoción, una versión edulcorada que omitía la palabra mecánico, las deudas y el olor a disolvente. Cada ascenso, cada proyecto exitoso, era un clavo más en el ataúd de la grasienta. Me mudé del modesto piso de Vallecas a un apartamento en el barrio de Salamanca. Empecé a vestir trajes de diseño y a frecuentar restaurantes donde una cena costaba lo que mi madre ganaba en una semana. El éxito era adictivo, una droga que me ayudaba a mantener a raya los fantasmas. Pero por las noches, en la soledad de mi apartamento minimalista, a veces me miraba las manos, ahora siempre limpias y cuidadas, y sentía una extraña sensación de pérdida, como si hubiera amputado una parte vital de mi ser. Las relaciones personales fueron el primer gran sacrificio en el altar de mi nueva identidad. Salí con hombres que admiraban a la Elena Rivas que yo había inventado, la mujer de éxito, inteligente y controlada. Pero ninguno de ellos llegó a conocer a Elena, la de verdad. Mantenía una distancia emocional infranqueable. Cualquier atisbo su vulnerabilidad,
Cualquier grieta en mi fachada me aterraba. Recuerdo una vez a un novio, un arquitecto llamado Marcos, decirme después de una discusión: «Es que a veces siento que estoy hablando con un prototipo, no con una persona. Eres perfecta, pero fría». Esas palabras fueron como un eco de las de Javier en la sala de juntas, años antes de que las pronunciara. La relación con Marcos no duró, como tampoco duró ninguna otra. Mi miedo a ser descubierta, a que vieran la grasa bajo mis uñas de manicura, era más fuerte que cualquier deseo de intimidad. Construí mi vida profesional sobre los cimientos de mi talento, pero mi vida personal la construí sobre un campo de minas. La relación con mi madre se fue enfriando con la distancia y el tiempo. Mis llamadas se hicieron más esporádicas, mis visitas más cortas y programadas. Cuando volvía al pueblo me sentía una extraña. Me alojaba en el único hotel decente de la comarca, porque la cama de mi antigua habitación me resultaba incómoda y el olor a humedad de la casa se me metía en la ropa de marca. Mi madre me miraba con una mezcla de orgullo y desconcierto. Hablábamos de cosas triviales, del tiempo, de los vecinos, pero eludíamos los temas importantes. Ella nunca me preguntó por mi soledad, y yo nunca le pregunté por la suya. Un día, durante una de mis visitas relámpago, la encontré en el viejo taller, sentada en un taburete, acariciando la fría chapa del monstruo. No me dijo nada, pero en ese gesto lo entendí todo. Yo había salvado su vida con esa máquina, pero al huir de ella, la había abandonado de una forma mucho más profunda. La culpa me consumía, así que hacía lo que mejor sabía hacer: girar la llave y huir de nuevo hacia mi vida aséptica en Madrid. El trabajo se convirtió en mi único refugio y mi única identidad. Me sumergí en proyectos cada vez más complejos, buscando en la pureza de las matemáticas y la física la redención que no encontraba en mi vida. El motor V12 híbrido, el proyecto que acababan de rechazar, era la culminación de esa búsqueda. Era mi obra maestra, una sinfonía de ingeniería, una máquina teóricamente perfecta. Había invertido 5 años de mi vida en él, noches sin dormir, fines de semana en la oficina, relaciones sacrificadas. Creía que si lograba crear el motor perfecto, la máquina definitiva, de alguna manera validaría mi propia transformación. Si podía crear algo tan puro, tan eficiente, tan desprovisto de fallos, quizás podría convencerme a mí misma de que la grasienta nunca había existido, que yo era y siempre había sido la brillante Elena Rivas. El motor no era solo un proyecto, era mi exorcismo. La presión que me imponía a mí misma era 1000 veces peor que cualquier juicio externo. Cada mañana, al mirarme al espejo, realizaba una inspección minuciosa. Estaba el pelo perfectamente recogido, el maquillaje era discreto pero impecable. El traje no tenía ni una sola arruga. Era un ritual de control absoluto. Extendí esta obsesión a cada rincón de mi vida. Mi apartamento estaba ordenado con precisión quirúrgica. Mi agenda estaba planificada al minuto. No dejaba espacio para la improvisación, para el caos, para la vida. Creía que si controlaba cada variable externa, podría mantener a raya el desorden que sentía por dentro. Pero era una batalla perdida. El vacío no se puede ordenar, no se puede limpiar. Simplemente está ahí, creciendo en el silencio, alimentándose de cada éxito superficial, de cada conexión humana evitada. Mi vida era un diagrama de flujo perfecto que conducía a una nada absoluta. Recuerdo una noche, unos 6 meses antes de la fatídica reunión. Estaba en mi despacho, trabajando hasta tarde, como de costumbre. Desde mi ventana veía las miles de luces de otros edificios de oficinas. En cada una de esas ventanas imaginaba a gente con vidas más reales que la mía, gente que saldría de allí para cenar con sus familias, para tomar una cerveza con amigos, para discutir con sus parejas, gente con un desorden vital que yo había eliminado de mi existencia. Sentí una punzada de envidia tan intensa que me dejó sin aliento. Tenía 42 años, un sueldo de 6 cifras, un puesto directivo y un apartamento de diseño con vistas a toda la ciudad. Según todos los estándares, había triunfado. Pero en ese momento me habría cambiado por cualquiera de esas luces anónimas, solo por sentir, aunque fuera por una noche, que pertenecía a algún lugar, a alguien. La enfermedad de mi madre fue un golpe sordo, una grieta que apareció en la estructura perfecta de mi vida. Empezó con una tos persistente, que ella minimizó por teléfono como un catarro mal curado. Pero la tos no se fue. Se convirtió en algo más siniestro,
una sombra en sus pulmones que los médicos de la sanidad pública extremeña no terminaban de identificar. Tuve que intervenir, usar mi dinero y mis contactos para traerla a Madrid, a una clínica privada. El diagnóstico fue fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad degenerativa, sin cura conocida. Los médicos hablaron de tratamientos para ralentizar el proceso, de calidad de vida. Yo solo escuchaba una cuenta atrás. El motor de mi madre, el que yo había salvado una vez con mis manos sucias, se estaba apagando lentamente, y esta vez no había ninguna llave inglesa mágica que pudiera arreglarlo. Cuidar de ella se convirtió en un desafío logístico, no emocional, o al menos eso es lo que me decía a mí misma. Contraté a la mejor enfermera, adapté un cuarto en mi apartamento minimalista para ella, compré el equipo médico más avanzado, gestioné su enfermedad como uno de mis proyectos, con eficiencia y desapego. Pero por las noches la oía toser desde su habitación, un sonido seco y frágil que atravesaba las paredes de diseño y se clavaba en mi conciencia. Me sentaba en mi sofá de cuero italiano, en la oscuridad, escuchando su lucha por respirar, y el muro que había construido a mi alrededor empezaba a temblar. El control se me escapaba. No podía optimizar sus pulmones, no podía rediseñar sus células. Por primera vez en mi vida adulta, me enfrentaba a un problema que no podía resolver con mi intelecto o mi dinero. Mi madre odiaba mi apartamento. Lo llamaba el hospital. Decía que no había ni un solo color, ni una foto, ni un recuerdo. «Esta casa no tiene alma, hija», me dijo un día, con la misma simpleza brutal con la que Javier describiría mi motor meses después. Intenté defenderme, hablándole del valor del diseño, de la serenidad de los espacios abiertos. Ella solo negó con la cabeza y miró por la ventana la ciudad que se extendía a nuestros pies. «Tantas luces, y qué sola estás», susurró. Esa frase fue como una bofetada. Venía de la única persona que conocía la verdad, la única que había visto a la Grasienta y a Elena Rivas, y que sabía que ambas estaban terriblemente solas. Quise gritarle que no era verdad, que tenía mi trabajo, mi éxito, pero la tos volvió a sacudir su cuerpo menudo, y yo solo pude acercarle un vaso de agua, mi mano temblando ligeramente. El contraste entre mi vida pública y mi realidad privada se hizo insostenible. Durante el día, era la directora de I+D, liderando reuniones, tomando decisiones millonarias, proyectando una imagen de control y autoridad absolutos. Por las noches, me convertía en la hija de una enferma terminal, midiendo dosis de medicamentos, escuchando el pitido de un concentrador de oxígeno y enfrentándome al miedo más primario que existe, la pérdida de una madre. Empecé a cometer errores en el trabajo, a estar distraída. Mi equipo lo notó. Veía sus miradas de preocupación, sus susurros en los pasillos. La armadura de Elena Rivas empezaba a mostrar fisuras. El agotamiento era más que físico, era un cansancio del alma, el de sostener dos vidas, dos identidades, que se repelían mutuamente. Una estaba construida sobre la negación de la otra, y la estructura entera amenazaba con derrumbarse. Una tarde, mientras revisaba unos planos del V12, mi madre se acercó por detrás y puso su mano sobre la mía, que sostenía el ratón del ordenador. Su piel era seca y fina como el papel. «Descansa, Elena», me dijo. «Has trabajado bastante». Miré la pantalla, llena de líneas complejas y cálculos precisos, y luego miré su mano, frágil y temblorosa, sobre la mía, fuerte y cuidada. En ese instante, todo mi éxito me pareció un castillo de naipes. ¿De qué servía diseñar el motor más eficiente del mundo si no podía darle a mi madre un solo aliento más? ¿De qué servía haber construido una vida de éxito si la estaba viviendo completamente sola, incluso en compañía de la única persona que me había querido incondicionalmente? Sentí una oleada de vergüenza y arrepentimiento tan profunda que tuve que apartar la mirada. La burocracia de la enfermedad era otro frente de batalla. Papeleo, seguros, autorizaciones, segundas opiniones. Me movía por ese laberinto con mi eficiencia habitual, pero cada formulario que rellenaba, cada llamada que hacía, era un recordatorio de la impotencia. Un día, en la sala de espera de un especialista, una mujer mayor a mi lado me contó la historia de su marido, enfermo también. Habló de sus miedos, de sus pequeñas alegrías, de cómo se apoyaban el uno en el otro. Me preguntó por mi historia, y yo no supe qué decir. Me limité a dar datos clínicos, plazos, nombres de medicamentos. La mujer me miró con compasión. «Tienes que permitirte sentir, hija, si no la pena te come por dentro». Asentí educadamente, pero por dentro sentí pánico. No podía permitirme sentir. Si abría esa compuerta,
Temía que la inundación me arrastrara para siempre. La presentación final del proyecto V12 se acercaba y yo estaba al límite de mis fuerzas. Apenas dormía. Mi mente era un torbellino de datos de rendimiento del motor y de niveles de saturación de oxígeno de mi madre. Las dos realidades se mezclaban en un delirio agotador. A veces, mientras explicaba a mi equipo las ventajas de la inyección directa, me venía a la cabeza el sonido del respirador de mi madre. Mi discurso se volvía mecánico, vacío. Estaba perdiendo la pasión, la chispa. Mis ingenieros, que antes me admiraban, ahora me miraban con una distancia profesional. Yo, que había construido mi carrera sobre la perfección, estaba fallando en todos los frentes. Estaba fallando a mi proyecto, a mi equipo y sobre todo a mi madre. La máquina perfecta que era Elena Rivas estaba sufriendo un fallo catastrófico en todos sus sistemas. La noche antes de la reunión con la junta directiva, mi madre tuvo una crisis respiratoria grave. La ambulancia llegó rápido, pero esos minutos en los que luchaba por cada bocanada de aire fueron una eternidad. En el hospital, mientras esperaba noticias en un pasillo frío y desinfectado, repasaba mentalmente la presentación en mi tablet. Leía sobre caballos de potencia y eficiencia de combustible, mientras mi madre se aferraba a la vida a pocos metros de distancia. La disociación era total. Era como si mi cerebro se hubiera dividido en dos para poder soportar el dolor. Una parte era la ingeniera fría y lógica, la otra la niña asustada que veía a su madre desaparecer, y en medio un abismo. La Gracienta habría sabido qué hacer, habría encontrado una solución instintiva, pero Elena Rivas solo sabía analizar datos y esperar. La estabilizaron, pero el médico fue claro. El deterioro se estaba acelerando. Me recomendó empezar a pensar en cuidados paliativos. Salí del hospital al amanecer, con sus palabras resonando en mi cabeza. Fui directamente a la oficina, sin pasar por casa. Me duché en el gimnasio del edificio, me puse el traje más caro y poderoso que tenía y me maquillé con una precisión robótica para ocultar las ojeras y la desesperación. Entré en la sala de juntas sintiéndome un fraude absoluto. Mientras exponía mi proyecto, mi motor perfecto y sin alma, mi mente estaba en la habitación 307 de la clínica, con el pitido monótono de las máquinas y la respiración frágil de mi madre. Y cuando Javier pronunció su veredicto, no sentí rabia ni sorpresa. Sentí una especie de alivio. El veredicto no era para el motor, era para mí. Después de que todos se fueran, me quedé sola en la sala de juntas, viendo cómo la ciudad se encendía a mis pies. La llamada del hospital llegó en ese momento. Era la enfermera. La voz era suave, compasiva. Me dijo que mi madre se había ido. Se había dormido, sin dolor. Colgué el teléfono. No lloré, no grité, no sentí nada. Era un vacío absoluto, un silencio perfecto. El motor de mi madre se había parado. Mi proyecto, mi obra maestra, había sido rechazado. La identidad que había pasado 20 años construyendo se había revelado como una cáscara hueca. Estaba completamente sola, en la cima de un mundo que no significaba nada, desposada de todo lo que una vez había intentado ser y de la única persona que me recordaba quién era realmente. Caminé de vuelta a mi despacho, luego a mi apartamento. El silencio era ensordecedor. El espacio, que siempre me había parecido elegante y sereno, ahora se sentía como un mausoleo. Cada objeto de diseño era una lápida. Me detuve frente al gran ventanal de mi salón. Mi reflejo era el de una extraña, una silueta recortada contra un mar de luces indiferentes. Miré mis manos, impolutas, pálidas bajo la luz artificial. Manos que habían olvidado el tacto del metal, el consuelo de la grasa, el poder de arreglar lo que estaba roto. Había limpiado tanto la suciedad que había borrado también el polvo de estrellas. Había luchado tanto por tenerlo todo que me había quedado sin nada. Sin madre, sin proyecto, sin pasado y sin futuro. El peso de mi vida entera, de cada elección, de cada renuncia, de cada mentira, cayó sobre mí con una fuerza devastadora. Caí de rodillas sobre la fría tarima de madera. El llanto que brotó de mí no fue un llanto de tristeza, fue un aullido primario, un sonido animal que no sabía que habitaba en mí. Era el rugido ahogado de la Gracienta, la niña que había enterrado viva hacía tantos años. Lloré por mi padre, al que apenas recordaba. Lloré por mi madre, a la que había abandonado mucho antes de que ella me abandonara a mí. Lloré por la niña valiente que fui y por la mujer vacía en la que me había convertido. Lloré hasta que no me quedaran lágrimas, hasta que solo quedó un eco tembloroso en el silencio de mi vida perfecta. Me quedé allí, en el suelo, durante horas. El amanecer empezó a teñir el cielo, dibujando siluetas grises donde antes había oscuridad. El mundo seguía girando, ajeno a mi implosión. La ciudad despertaba. El tráfico comenzaba su murmullo diario. Todo seguía igual, pero todo había cambiado para siempre.
La armadura se había hecho añicos y debajo no había nada más que escombros. La mujer de éxito, la ingeniera brillante, Elena Rivas, había muerto esa noche junto a su madre. Solo quedaban los restos de un naufragio. Y en esa desolación total, en esa ausencia de miedo porque ya no había nada que proteger, una extraña calma empezó a sentarse en mi pecho. Por primera vez, no tenía un plan, no tenía una meta, no tenía una máscara. Estaba desnuda, rota y terriblemente libre. Esa noche comprendí que no quedaba nada por perder. El entumecimiento fue un extraño regalo, una capa de amianto sobre los nervios en carne viva. Durante los 2 días siguientes, funcioné con la precisión de una de mis máquinas. Hice las llamadas que había que hacer, a la funeraria, a la única tía lejana que me quedaba, al Departamento de Recursos Humanos para notificar una baja por duelo. Mi voz sonaba lejana, como si perteneciera a otra persona. Me movía por mi apartamento impoluto como un fantasma, ordenando papeles, contestando correos electrónicos de condolencia con frases prefabricadas. Era el mismo mecanismo de defensa de siempre, el control como antídoto para el caos, pero esta vez no buscaba la perfección, sino la supervivencia. El orden era lo único que me impedía desintegrarme por completo. Cada tarea completada, cada casilla marcada en mi lista mental, era un ancla que me mantenía atada a la realidad, impidiendo que la marea del dolor me arrastrara hacia el fondo. No sentía nada, y ese vacío era, a la vez, mi tortura y mi salvación. Tuve que ir al hospital a recoger sus efectos personales. El pasillo olía a una mezcla de desinfectante y tristeza contenida, un olor que se te pega a la ropa y al alma. Una enfermera joven, con ojos cansados pero amables, me entregó una pequeña caja de cartón. Dentro, las pocas cosas que mi madre había traído consigo a Madrid: un camisón gastado, un libro de bolsillo con las esquinas dobladas, su viejo monedero con unas pocas monedas y una foto arrugada de mi padre. Y debajo de todo, un sobre de papel amarillento, cerrado, con mi nombre escrito en la caligrafía temblorosa pero inconfundible de mi madre. Mi corazón, que había estado latiendo a un ritmo bajo y constante, dio un vuelco doloroso, como un motor que falla. Sostuve el sobre en mis manos, sintiendo el peso de las palabras que no me había dicho o que yo no había querido escuchar. La caja era tan ligera, contenía tan poco, y sin embargo, sentí que pesaba más que toda mi vida. De vuelta en mi apartamento, el silencio parecía acusador. Dejé la caja sobre la mesa de centro de diseño, un objeto extraño y humilde en medio de tanto lujo estéril. Durante 1 hora, solo miré el sobre. Tenía miedo de abrirlo, miedo de lo que pudiera encontrar dentro. Un reproche, una despedida, una última petición que no podría cumplir. Mis manos, las mismas que podían despezar un motor complejo, temblaban al tocar el fino papel. Finalmente, con la respiración contenida, rompí el sello. Dentro había una sola hoja doblada. La desplegué. La carta era corta, apenas unas pocas líneas. No hablaba de su enfermedad, ni de su miedo, ni de mi éxito. Hablaba de la noche de la tormenta, del monstruo, de mis manos sucias. Y al final, una frase que lo cambió todo. Nunca guardé la llave inglesa para que recordaras cómo volver a casa. La guardé para que recordaras cómo salvarte a ti misma. No huías de la pobreza, hija. Huías de tu propio poder. Dentro del sobre, envuelta en un pañuelo, estaba la pequeña llave inglesa oxidada que dejé en la estación de autobuses hacía 25 años. Se me cayó de las manos, produciendo un tintineo metálico y solitario sobre el suelo de madera. La verdad de sus palabras me golpeó con la fuerza de una detonación. No había huido de la pobreza, ni del pueblo, ni del apodo. Había huido de la niña que era capaz de obrar milagros con sus manos, porque ese poder me daba miedo. Me aterraba porque no era controlable, no era limpio, no era sofisticado. Era un poder crudo, instintivo y grasiento. Era el alma que Javier decía que le faltaba a mis motores. El alma que yo misma me había extirpado por miedo a no encajar, por miedo a ser simplemente yo. Me había pasado la vida construyendo una jaula de oro para contener un poder que creía que era una maldición, cuando en realidad siempre había sido mi mayor don. La revelación me partió en dos. El aire se volvió denso, me costaba respirar. Un mareo me obligó a apoyarme en la pared fría. El silencio de la habitación fue reemplazado por un zumbido agudo en mis oídos. Las lágrimas, esta vez, no eran de dolor, sino de una comprensión devastadora. Todo encajaba: el vacío, la soledad, el fracaso. Eran los síntomas de una amputación autoinducida. Mi madre lo había sabido siempre. No me miraba con tristeza por mi huida, sino por mi autoexilio. Había visto cómo me convertía en una versión pálida y perfecta de mí misma, perdiendo por el camino la fuerza vital que me hacía única.
Había confundido la mugre con la debilidad, cuando siempre había sido el rastro de mi verdadera fuerza. Si esta verdad te ha tocado de alguna forma, deja un like ahora. Este simple gesto demuestra que este dolor no se ha vivido en soledad. Recogí la pequeña llave inglesa del suelo. Su tacto era áspero, frío, real. Era un objeto imperfecto, manchado por el tiempo, pero contenía más verdad que cualquier cosa en mi apartamento de 1.000.000 de euros. La apreté en mi puño. Las lágrimas, esta vez, no eran de dolor, sino de una comprensión devastadora. Todo encajaba: el vacío, la soledad, el fracaso. Eran los síntomas de una amputación autoinducida. Mi madre lo había sabido siempre. No me miraba con tristeza por mi huida, sino por mi autoexilio. Había visto cómo me convertía en una versión pálida y perfecta de mí misma, perdiendo por el camino la fuerza vital que me hacía única. Había confundido la mugre con la debilidad, cuando siempre había sido el rastro de mi verdadera fuerza. Si esta verdad te ha tocado de alguna forma, deja un like ahora. Este simple gesto demuestra que este dolor no se ha vivido en soledad. Recogí la pequeña llave inglesa del suelo. Su tacto era áspero, frío, real. Era un objeto imperfecto, manchado por el tiempo, pero contenía más verdad que cualquier cosa en mi apartamento de 1.000.000 de euros. La apreté en mi puño, sintiendo sus bordes clavándose en mi palma. Era un dolor bueno, un dolor que anclaba. Miré mis manos, las uñas perfectas, la piel suave. Eran las manos de una extraña, manos que habían olvidado el lenguaje del metal, el calor de un motor resucitado. Comprendí que el rechazo de mi proyecto no había sido un fracaso profesional, sino un diagnóstico preciso de mi enfermedad espiritual. Había intentado crear vida a partir de la pura lógica, olvidando que toda creación verdadera, ya sea un motor o una vida, necesita un corazón que bombee sangre, no solo un sistema de refrigeración eficiente. Una nueva sensación empezó a abrirse paso a través de la conmoción, la rabia, una rabia limpia y fría, rabia contra mí misma, por los años perdidos, por la cobardía, por haberle dado tanto poder a las voces de unos niños crueles en un patio de colegio, por haber traicionado a la niña que salvó a su madre en medio de una tormenta. Esa niña no merecía ser enterrada y olvidada, merecía ser honrada, celebrada. Era la heroína de mi historia, y yo la había convertido en la villana, en el monstruo del que había que huir. La presión social no había sido el antagonista real, mi propio miedo y mi vergüenza lo habían sido. Había luchado en la guerra equivocada, contra el enemigo equivocado, y había ganado, destruyéndome en el proceso. Me levanté del suelo. Mis piernas todavía temblaban, pero había una nueva determinación en mi postura. Recorrí con la mirada mi salón, el templo de mi falsa identidad, el sofá de Le Corbusier, la estantería de diseño italiano, la alfombra persa de tonos neutros. Ya no veía objetos de lujo, sino las barras de mi celda, testigos mudos de mi renuncia. Ya no podía vivir allí. Cada superficie pulida era un espejo que me devolvía el reflejo de una mentira. No sabía a dónde iría, ni qué haría, pero sabía con una certeza absoluta que nacía de las entrañas, que mi vida como Elena Rivas, la máquina perfecta, había terminado. Tenía que empezar de nuevo, no desde cero, sino desde el punto exacto en el que decidí tomar el desvío equivocado, la estación de autobuses de un pueblo de Extremadura. Fui a mi dormitorio, un espacio tan impersonal como la habitación de un hotel de 5 estrellas. Abrí el armario, lleno de trajes de chaqueta y vestidos carísimos. Los aparté con desdén. Al fondo, en una caja que ni recordaba tener, encontré un par de vaqueros viejos y una camiseta de algodón. Me quité el traje de seda, que se deslizó por mi cuerpo como una piel de serpiente, y me puse la ropa sencilla. Se sentía extraña pero cómoda, como volver a casa después de un viaje muy largo y agotador. Era la primera decisión que tomaba en años, que no estaba dictada por la imagen que quería proyectar, sino por una necesidad interna, por un impulso de autenticidad. No era mucho, pero era un comienzo. Era la primera pieza que encajaba en el motor averiado de mi vida. Me detuve frente al espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada seguía pareciendo una extraña.
pero por razones diferentes. El pelo recogido en un moño tirante, el maquillaje que ocultaba las ojeras y las emociones. Con un movimiento lento y deliberado, me arranqué los pasadores y las horquillas, dejando que mi pelo cayera sobre mis hombros. Se sentía pesado, libre. Luego cogí un disco de algodón y empecé a quitarme el maquillaje. Con cada pasada, revelaba la piel pálida, las líneas de cansancio alrededor de los ojos, las pequeñas imperfecciones. No era una cara bonita ni poderosa, era solo mi cara, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de corregirla o mejorarla. Simplemente la acepté. Vi en mis ojos un destello de la niña de 10 años, la que miraba el mundo con desafío y no con miedo. Mi teléfono móvil sonó sobre la encimera de mármol. Era Javier, el CEO. Probablemente llamaba para darme el pésame, o para hablar de mi futuro en la empresa. Lo miré sonar, la pantalla iluminando el nombre que, hasta hacía unas horas, había tenido el poder de hacerme temblar. Dejé que la llamada se perdiera. Luego, entré en mi agenda y busqué el número de mi asistente personal, Clara. Marqué. Ella respondió al instante, su voz llena de una preocupación profesional. No le di tiempo a hablar. Clara, dije, y mi propia voz me sorprendió por su calma, por su firmeza. Prepara mi carta de dimisión. Hazla efectiva inmediatamente. No volveré a la oficina. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Pude oír su respiración entrecortada, su intento de formular una pregunta, pero no había nada más que decir. Colgué antes de que pudiera responderme. Sostuve el teléfono en la mano por un segundo. Ese dispositivo que había sido mi conexión con el mundo que había construido y al mismo tiempo mi correa. El símbolo de mi disponibilidad permanente, de mi vida sin fronteras entre el trabajo y el ser. Con un gesto tranquilo lo apagué. La pequeña pantalla se volvió negra, y con ella se extinguió todo un universo de obligaciones, expectativas y presiones. El silencio en el apartamento se transformó. Ya no era el silencio del vacío, sino el de la paz, el de un lienzo en blanco. Miré la pequeña llave inglesa que descansaba sobre la encimera, mi primer milagro, mi brújula. Apagué el teléfono y por primera vez en años respiré sin miedo. Salí de mi apartamento sin mirar atrás. No cogí nada de valor monetario, ni los trajes de diseño, ni el ordenador portátil que contenía los secretos de mi antigua carrera, ni las llaves del coche de alta gama que dormía en el garaje. Solo me llevé la pequeña caja de cartón con las pertenencias de mi madre y la llave inglesa oxidada en el bolsillo de mis vaqueros. Al cerrar la puerta, el sonido del cerrojo de seguridad encajando en su sitio fue extrañamente definitivo, como si estuviera sellando una tumba. No sentí pena, ni nostalgia. Sentí el alivio de un prisionero que oye abrirse la puerta de su celda. Bajé en el ascensor, un cubo de cristal y acero que tantas veces me había transportado a mi vida suspendida en las alturas, y salí al nivel de la calle. El aire de la madrugada en Madrid era frío y olía a asfalto mojado y a pan recién hecho en alguna panadería cercana. Era un aire real, sucio, lleno de vida. Respiré hondo por primera vez en lo que pareció una eternidad, no con los pulmones, sino con el alma. Era el primer aliento de una mujer que acababa de nacer. Fui a la estación de autobuses del sur, en Méndez Álvaro. Podría haber comprado un billete de AVE y estar en Extremadura en menos de 2 horas, pero la idea me pareció obscena. Mi huida había sido en autobús, y mi regreso debía ser igual. El viaje duró casi 5 horas. 5 horas viendo cómo el paisaje se transformaba a través de la ventanilla sucia. El hormigón y el acero de Madrid dieron paso a los polígonos industriales, luego a los campos secos de Castilla-La Mancha y finalmente a las dehesas extremeñas salpicadas de encinas. Mis compañeros de viaje eran gente normal, estudiantes, trabajadores, ancianos que volvían al pueblo. Nadie me miró, nadie sabía quién era o de dónde venía. Era anónima, invisible, y esa invisibilidad era el mayor lujo que había conocido. Apoyé la cabeza en el cristal vibrante y por primera vez en años dormí. Dormí sin sueños, sin la tensión en la mandíbula, un sueño profundo y reparador, como si mi cuerpo supiera que por fin estaba volviendo a casa, a mi verdadero yo. Al bajar del autobús en mi pueblo, el impacto fue sensorial. El aire no olía a contaminación y prisas, sino a tierra húmeda, a leña quemándose en alguna chimenea.
El silencio no era el vacío artificial de mi apartamento, sino una calma llena de sonidos naturales. El canto de un pájaro, el ladrido lejano de un perro, el murmullo del viento en los árboles. Caminé por las calles que no habían cambiado en 25 años. Algunas caras me resultaban vagamente familiares, ahora surcadas por arrugas, pero nadie me reconoció. La brillante Elena Rivas, con sus trajes impecables y su moño perfecto, era una criatura de otro planeta. Esta mujer en vaqueros y con el pelo suelto era solo una más. Llegué a la puerta del taller. La pintura estaba desconchada, las malas hierbas crecían en las grietas del cemento. Estaba abandonado, pero no muerto. Sentí que me estaba esperando. Introduje la vieja llave en la cerradura oxidada. Giró con un quejido, y la puerta se abrió a mi pasado y a mi futuro. Los primeros días fueron un bautismo de trabajo físico. No planifiqué nada, simplemente empecé a limpiar. Barrí el polvo de años, que se levantaba en nubes doradas a la luz que se colaba por las ventanas sucias. Fregué los suelos manchados de aceite, no con la obsesión de borrar la suciedad, sino con el respeto de quien limpia un lugar sagrado. Mis manos, acostumbradas a las cremas y a los teclados, pronto se llenaron de ampollas, de pequeños cortes, de esa sombra negra bajo las uñas que tanto me había avergonzado. Ahora, cada noche, al lavármelas, miraba esas marcas no como un estigma, sino como un mapa de mi redención. Eran la prueba de que estaba viva, de que estaba reconstruyendo algo con mis propias manos. El trabajo era duro, agotador, y nunca me había sentido más en paz. Cada objeto que limpiaba, cada herramienta que colocaba en su sitio, era una pieza de mi propia alma que volvía a su lugar. Un día quité la lona que cubría el monstruo. Allí estaba, igual que lo recordaba, una bestia dormida hecha de óxido y sueños rotos. No intenté arrancarlo. En lugar de eso, abrí el capó y me quedé mirando el motor, mi creación. Vi la genialidad caótica de mi padre mezclada con mi propia intuición infantil. Reconocí cada cable que conecté aquella noche, cada pieza que ajusté a ciegas. Ya no veía un Frankenstein, sino una obra de arte nacida del amor y la desesperación. Acaricié el bloque del motor, frío y sólido, y le pedí perdón. Perdón por haber huido de él, por haberme avergonzado de la magia que habíamos creado juntos. No necesitaba que rugiera de nuevo para demostrar nada. Su silencio era elocuente. Era el guardián de la niña que yo había sido y me había esperado pacientemente a que estuviera lista para volver a escucharla. Era mi primer acto de autoaceptación, el perdón hacia la niña de las manos sucias. Empecé una nueva rutina, dictada por la luz del sol y no por una agenda electrónica. Me levantaba al amanecer, me preparaba un café y me sentaba en el escalón del taller, viendo cómo el campo despertaba. El silencio de esas mañanas era mi meditación. Poco a poco, la gente del pueblo empezó a acercarse, primero con curiosidad, luego con una necesidad. Un vecino me trajo un generador que no arrancaba, otro la moto asada de su huerto. No cobraba con tarifas de consultora, aceptaba lo que me daban, una caja de tomates, una docena de huevos, un poco de dinero para la compra. No era un negocio, era un intercambio. Mi reputación ya no se basaba en mi currículum, sino en mis manos. Era el guardián de la niña que yo había sido y me había esperado pacientemente a que estuviera lista para volver a escucharla. Era mi primer acto de autoaceptación, el perdón hacia la niña de las manos sucias. Empecé una nueva rutina, dictada por la luz del sol y no por una agenda electrónica. Me levantaba al amanecer, me preparaba un café y me sentaba en el escalón del taller, viendo cómo el campo despertaba. El silencio de esas mañanas era mi meditación. Poco a poco, la gente del pueblo empezó a acercarse, primero con curiosidad, luego con una necesidad. Un vecino me trajo un generador que no arrancaba, otro la moto asada de su huerto. No cobraba con tarifas de consultora, aceptaba lo que me daban, una caja de tomates, una docena de huevos, un poco de dinero para la compra. No era un negocio, era un intercambio. Mi reputación ya no se basaba en mi currículum, sino en mis manos. La noticia se extendió. La hija del mecánico ha vuelto. Es tan buena como él. Volvía a ser la hija del mecánico, y por primera vez ese título sonaba a honor, no a condena. Estaba recuperando mi dignidad, no a través del éxito, sino del servicio. Una tarde, mientras ajustaba el carburador de una vieja motocicleta, un niño de unos 8 años se acercó en su bicicleta. Se quedó a una distancia prudente,
observándome en silencio. No había burla en su mirada, solo una fascinación pura. Mis manos estaban negras de grasa, mi cara manchada, y no sentí ni una pizca de vergüenza. Cuando terminé, el motor de la moto tosió y luego cobró vida con un sonido limpio y estable. El niño sonrió. «¿Cómo sabías que le pasaba?», preguntó. Le sonreí de vuelta. «Solo hay que escucharla», le dije. Él asintió, como si fuera la respuesta más lógica del mundo. Se fue pedaleando, sin decir nada más. En ese simple intercambio, en esa ausencia de juicio, sentí que un ciclo se cerraba. La herida que me habían hecho unos niños en un patio de colegio la curaba ahora la mirada limpia de otro niño. Esa fue mi verdadera victoria, silenciosa y profunda. Estoy sentada en el mismo escalón del taller, con la pequeña llave inglesa en la mano. Ya no es una reliquia oxidada, sino una extensión de mí misma. El sol se pone sobre la dehesa, tiñendo el cielo de colores que ningún apartamento de lujo podría comprar. No tengo un plan de carrera, ni objetivos trimestrales, ni un fondo de pensiones. He perdido un sueldo millonario, un estatus social y una identidad que me costó media vida construir. Pero he ganado el silencio de las mañanas, el sabor de los tomates de la huerta de un vecino, el respeto de una comunidad y, sobre todo, me he ganado a mí misma. He aprendido que el alma no es algo que se añade a un diseño, es el punto de partida. Es la grasa bajo las uñas, la cicatriz que cuenta una historia, la intuición que nace de las entrañas. Hoy sé que perderlo todo fue mi forma de volver a mí. Ahora me cuenta, ¿desde qué ciudad o país me estás viendo? Quiero saber a dónde ha llegado esta historia. Si has sentido que esta historia te ha hablado directamente, compártela con alguien que necesite escuchar esto hoy. Puede ser el puente de este mensaje hacia otra vida. Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades.